Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, seguimos con nuestro panel. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton, encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción, o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. Bueno, estamos hablando sobre Venezuela, sobre la condición o no de democracia. Además se agrega también la intervención de otros países, además de las potencias, por ejemplo, Uruguay, un país que es cercano por distintas vías. Por ejemplo, es un lugar donde se han ido a exiliar o a trabajar, muchas familias de uruguayas, todos conocemos alguna, sí, que fue un país además extremadamente próspero, al menos en las grandes cifras, después veremos lo que pasaba adentro, desde comienzos de los años 60. Tú has vivido cerca de allí, si se puede decir que es cerca, sí, yo México, ¿no? cuando nos exiliamos, ya había... Nos exiliamos en México, entre otras razones, porque la única embajada que permanecía abierta era la de México. La de Venezuela justamente había cerrado después del caso de Elena Quintero, claro, unos meses antes, en 75 creo que fue. Pero tengo buenos amigos que pasaron su exilio en Venezuela y tienen un recuerdo muy, muy cálido. Yo lo que diría es que además de ese recuerdo... Perdón, era el destino de Che Guevara cuando salió en su viaje en motocicleta. Uno de los destinos posibles era ir a Venezuela, claro, porque en aquella época era un lugar muy atractivo para ir al país más próspero de América Latina y con todo el tema petrolero incipiente. No, yo lo que quería comentar, una cosa que me parece también importante, es que más allá de lo que Venezuela fue para los exiliados y eso, también hay una cosa que es real y es lo que Venezuela está haciendo para nosotros ahora en este momento, y no me refiero solo al conflicto que hay en Venezuela, sino a la cantidad de venezolanos que están viviendo en Montevideo, bueno, y en toda América Latina. Y ese detalle, el detalle de que hay un éxodo masivo de personas que están saliendo bastante desesperadas del país, es un detalle que me parece que tenés que incluirlo siempre que analices las bondades de cualquier sistema, sea democrático o no democrático. Es un detalle que no podés eludir. En rigor, los que llegan a Montevideo son un puñado. Es un problema extremadamente complicado, por ejemplo, para Colombia. Para Colombia. Sí, Brasil también. Y la frontera con Brasil. Brasil. Claro. Sí, yo quería retomar de ahí, ¿no? De donde terminaba Colette antes de la pausa, hablando de la democracia. Sí, fue un gobierno electo, ¿no? Pero tuvo una abstención de 56%. O sea que vos puntuaste, ya sé, pero digo que cuando empieza eso, retomando lo que dice Fernando también, vamos para 4 millones oficiales de venezolanos que han dejado el país. 4 millones. ¿Ah? Los números de ACNUR, que es Agencia de ONU para los Refugiados, da que hasta fines de año serán 5 millones. Obviamente que no está funcionando ese sistema. Estamos claros, ¿no? Sí. 5 millones que van a salir de ese país. Estas vidas, porque la gente decía, bueno, cuando todo se resuelva, vuelven. No siempre, ¿no? La salida de un país, hablábamos otro día del desarraigo, no es tan sencilla. Después que vos salís de tu país, para muchos se terminó la historia con Venezuela, toda la posteridad no va a volver a Venezuela. Por más que empiece hoy la reconstrucción, esto va a llevar mucho tiempo. Pero no es un problema de una crisis ocasional, el sistema productivo colapsado. Entonces, por más que Maduro se sienta y él se siente
elegido, y sí, el bloqueo de Estados Unidos empieza en 2015, que es cuando se empieza a asfixiar la población y hay números de muertos que son tanto de Maduro como de Estados Unidos, que es una cosa que realmente no se escucha mucho, ¿no? Los muertos de Maduro son de Maduro. No, no, son del bloqueo económico de las potencias. Y de alguna forma los que apoyan a Guaidó apoyan un poco eso también. Ahora, hay que ver que ahí hay que compartir los muertos, porque los muertos son de los dos. Y yo pienso, si yo soy un líder, si yo soy un líder democrático, si yo soy un líder que realmente gobierno para el pueblo, como escuchamos el decir el 20 de mayo, el pueblo, 5 millones de tu pueblo se está yendo. ¿No es hora de recapacitar y decir, bueno, quieren hacer elecciones? Él ahora pidió para adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, que no es de él. Él quiere cambiar la oposición. Entonces, tampoco está en la lógica del diálogo. Maduro no está en la lógica del diálogo. Yo solo quería contar una cosita. Vos habías dicho que democracia era la elección del pueblo. Democracia es la elección, pero la elección es como una cristalización de unos procedimientos que son previos. La democracia no es solo el acto electoral ni el momento electoral. La democracia son los procedimientos democráticos que permiten que vos llegues a la elección. Giovanni Sartori. Sí. Perdón, no Juan Sartori, aunque se llama igual en italiano. ¿No? Pero ese es Sartori bueno. No, mentira. No, lo que quería decir es, no son ajenos los efectos ante la ausencia de procedimientos. Los procedimientos democráticos son los que garantizan después que las elecciones tengan sentido o no tengan sentido. En España, en el franquismo, Franco hizo un montón de plebiscitos y de referéndum. Bueno, nadie consideraría esas consultas algo democrático porque no había ninguna garantía, ningún procedimiento alrededor del acto en sí. En el caso de Venezuela, la elección de 2018, pero con un parlamento suspendido desde 2016 y con, digamos, una serie de modificaciones y ataques a esos procedimientos democráticos que son los que terminan haciendo que la oposición llame a no participar. ¿Que es su decisión de la oposición? Sin duda. Pero que las garantías eran más que dudosas ya desde momentos previos, tiene que ver con que esos procedimientos democráticos habían sido desarmados y destartalados. Por claro, son procedimientos que no aceptaríamos como válidos. En Uruguay no los aceptaríamos ni locos. De que también hay una dimensión cultural que hace que lo que para nosotros sea una democracia o alguna de las características en otras partes de América o incluso de otra parte del mundo funciona de otra manera, con otra lógica, ¿no? Porque quizás por eso no nos resulte fácil entender algunas expresiones tanto del chavismo como de la oposición. Sí, por eso yo decía que, a ver, entiendo que hay procedimientos democráticos que culminan en una elección. Muy bien, que la elección es verdad. Pero, a ver, para hacer la democracia y para defender la democracia, tengo que participar. Es decir, yo entiendo esto de la suspensión de la Asamblea, de todo lo demás. Maduro está llamando a adelantar las elecciones de la Asamblea. De la oposición, no las de él. Claro. De la Asamblea que él suspendió y de la Asamblea que él controla. Entonces, bueno, pero también, cuidado. A ver, no estoy defendiendo a Maduro. Lo que estoy diciendo es, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la gestión, con lo que está pasando. Pero no podemos negar que hubo elecciones, que va a haber, está pidiendo un llamado a elección, a adelantar las elecciones. Y en esto que vos planteabas, sí, no hay medicina para personas con VIH, no hay medicina para personas con diabetes y otra cantidad de cosas, pero también eso tenemos que pensar en el bloqueo. Sí, yo no puse en la cuenta de Maduro, yo dije que los muertos están divididos ahí porque es el bloqueo. Exacto. Entonces, ¿por qué no...? Pero igual está en sus manos solucionar la situación. Santuro piensa, se está como buscando... Está en sus manos. Estoy pensando, estoy escuchando. Estoy escuchando. Está en sus manos, digo. De hecho, bueno, está esta convocatoria de Noruega, de ir a conversaciones. Es que yo voy a ir un poquito más atrás. Se lo tiro a los tres. Fernando, que ha estudiado más este tipo de... Cuando vos decís, vamos a comenzar una revolución, ahí, por más que sea a través de las urnas, como fue el chavismo, con un amplísimo respaldo popular, vos pones una raya, ¿no? Y decís, bueno, los que están de la raya para acá, o sea, los revolucionarios, son patriotas, socialistas o del tipo que sea, no importa. Es la gente, los que están de la raya para allá son antirrevolucionarios, antipatriotas. Y no hay tutía, o sea, no hay proceso revolucionario que no termine antes o después en algún tipo de enfrentamiento, porque el que
independientemente de lo que digan las urnas, porque Chávez tuvo un amplísimo respaldo popular, pero ese amplísimo respaldo popular lo llevó al 50 y tanto %. Y entonces el otro era el enemigo de la patria, el escuálido, independientemente de las razones que llevaron a Chávez al poder, que entre otras cosas lo apoyó alguno de los viejos líderes de los partidos históricos, ¿no? Y luego empieza la descomposición. O sea, el que se sienta afuera, se sienta afuera. El que se sienta al lado del gobierno cree que tiene derecho a hacer cosas que en un sistema tradicional no haría. Es decir, hay cosas que ni el Frente Amplio ni ninguno de los otros partidos en el Uruguay, en el gobierno, hicieron o hacen, porque saben que una cosa es la democracia y otra cosa es la revolución, ¿no? Es que yo creo que son cosas que, salvo sectores muy minoritarios de la izquierda en Uruguay, actualmente nadie las plantea. Lo que pasa es cuando vos aceptás participar del juego democrático, yendo a elecciones, lo haces partiendo de la base de que cada ciudadano, cada votante es una persona que tiene unos derechos que le son inherentes por ser ciudadano de ese país, etc. Cuando entras en la lógica de la polarización, de alguna manera estás despojando a aquellos que no están de acuerdo contigo de todo ese arsenal de derechos que son... Y de dignidad intrínseca. Y de ciudadanía. O sea, cuando vos decís, este tipo es un enemigo de no sé qué, cuando en realidad el tipo que está del otro lado puede ser un tipo que no sea enemigo de nada, simplemente no está de acuerdo con tu forma de gestionar la cosa política. El juego democrático lo que dice es, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me monto un partido y armo las cosas para este lado y nos ponemos a discutir ideas. Cuando vos trasladás el problema político del debate de ideas a una cuestión moral, en la cual el otro es un inmoral porque está en contra de la revolución o de lo que se te ocurra. Sí, claro. De la religión o de lo que sea. Claro, bueno, las teocracias son un ejemplo extremo de eso mismo. Sí. Lo que estás haciendo es lijar el terreno común, porque el terreno común es una cosa que se construye en base a esto que estamos haciendo ahora acá. Sentarte y conversar y decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que... Obviamente acá no vamos a mejorar nada de absolutamente nadie, digo, pero ¿qué hace el debate? Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que esto mejore o cambie? Cuando vos demonizás al adversario, estás entrando en la antipolítica, estás entrando en terrenos de casi lo religioso o de lo moral. Es que mira que en otra escala lo vemos en Argentina, muy cerca, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera también se coló en Brasil, claro, en la última elección de Brasil. Claro. Bueno, y en Brasil inclusive el factor religioso empieza a ser otra vez una cosa como muy evidente. Sos una especie de hereje si estás en contra de determinadas... El antilulismo, por ejemplo, que llevó a Bolsonaro, tuvo mucho de componente así de demonización, independientemente de las razones objetivas que pudieran existir. Se mezcló con lo purismo, ¿no? Vamos a reencauzar el país, vamos a purificar el país. Eso vino del discurso evangélico también de la mano. Claro. Ahí las iglesias evangélicas en Latinoamérica están calando muy fuerte. Tenemos que abrir mucho las antenas porque están calando muy fuerte. En esto que vos decís de la demonización, retomo esto. No, es que, o sea, totalmente. Yo creo que las iglesias evangélicas son un factor de demonización explícita, claro, porque lo traen en el discurso. Sí. Pero demonizar al adversario político y tratarlo como un enemigo de una causa superior a la propia política yo creo que es una de las razones también que te explica que tengas ese desgarro que también tiene Venezuela, porque Maduro tiene apoyos. Sí, claro. Sí, pues serán menores, mayores, pero también convendría recordar que la dictadura uruguaya tuvo un 40% de apoyo en el plebiscito del 80. O sea, un poquito más, claro. Eso no lo hace, o sea, tener apoyos no te hace necesariamente ni demócrata ni maravilloso. Claro, pero también hay que pensar que, a ver, no estoy defendiendo a Maduro, yo quiero poner como las cosas en claro. Sí, totalmente. También hay que pensar que si bien el chavismo, Maduro específicamente, demoniza a la oposición también está demonizando al chavismo y a Maduro. Sí, yo lo que creo es que no caben iguales responsabilidades cuando sos gobierno y tenés el aparato del Estado a tu disposición y cuando sos oposición. No estoy diciendo que la oposición no haga lo que vos decís. O no tenga algo de responsabilidad en... Totalmente. A mí, de hecho, la oposición venezolana tiene sectores que no me agradan en lo más mínimo y no me gustaría jamás que esa gente me gobernara. Pero no cabe la misma responsabilidad a quien ejerce el gobierno y el poder que a quien está en la oposición. Digo, lo podés aplicar sin tanta sangre en Uruguay. Las cosas que ocurren en la realidad del país,
las que dependen del gobierno son responsabilidad del gobierno. A la oposición le podés achacar que no sea inteligente, que no presente esto, que no haga lo otro, pero a la hora de los hechos, quien tiene las responsabilidades de seguridad, de defensa, de economía... De garantizar los derechos. De garantizar los derechos básicos, es siempre el gobierno. Yo lo que digo es que no podemos pasar tampoco a tabla rasa entre las responsabilidades de un gobierno como el de Maduro y las de la oposición, por más que la oposición nos parezca desastrosa. Claro, y hay también ahí, yo creo que los hechos muestran una pérdida de apoyo popular importante, ¿no? Porque si bien hubo elecciones, la participación fue de 46%, la abstención de 54%, yo había dicho 50-54%, y en elecciones anteriores la participación fue de 79%, o sea, de 46%, antes era 79%, queda claro que no hay un apoyo masivo, muchas cosas quedan claras, ¿no? Sí. Y cuando falla ese intento Guaidó, porque también hay que decir que los intentos han fallado y por eso Oslo ahora es la esperanza, bueno, también queda claro que Maduro está manteniendo ese Pero es que aún apoyo el militar. discurso de Guaidó tiene caro. algo de religioso. Es caro también ese Él apoyo convoca militar. una esperanza que es, mira, ¿me crees o no me crees? Casi es un tema de fe. Es un tema de fe. Porque en lo los plantea como hechos, tema de fe. puedes decir, bueno, bárbaro, sensacional, sí que vos querés, pero mirá que no controlás nada más allá de la legitimidad de la Asamblea. El poder íntegramente, salvo algunos militares que abandonaron. Se tuvieron que ir poco. y que se tuvieron que Muy tomarse poco. el No avión. movieron la aguja ahí. Exactamente, que no pudieron lograr nada. Yo lo que creo, una cosa que es importante respecto al chavismo, más allá del balance que se haga y que en el fondo está como latente atrás de todo esto. La otra vez leí, alguien hacía un comentario, no me acuerdo bien si era en Facebook, en donde, que era como muy gracioso. Decía, más allá de todo lo que se pueda ver como negativo, el chavismo hizo cosas para determinados sectores, que dice la persona que comentaba decía, si yo hubiera pertenecido a uno de esos sectores, sin ninguna duda habría votado al chavismo. Claro. ¿Por qué? Porque esos sectores habían estado sistemáticamente excluidos de toda la política tradicional La en legitimidad Venezuela. profunda del chavismo, independientemente si nos parecen buenas o malas sus políticas, es decir, había una identificación de un amplio sector popular. Bueno, yo creo que esa identificación, en el caso de Maduro, se ha venido erosionando, entre otras cosas porque Chávez y Maduro No son lo mismo. y juegan en ligas por completo diferentes. claro. Sí, sí. El otro te podría salir, tener esas salidas humorísticas de huelo a azufre, pero que eran como muy graciosas. histriónico. Pero era un tipo Pero capaz era de un líder, era un líder que era capaz de líder. sostener. Cualquiera que lo haya Estamos de conocido acuerdo que son personalmente cosas bien 5 diferentes. minutos te dice lo mismo. Claro, y a este lo puso a dedo el Claro. líder. Entonces, eso también hace que la percepción, inclusive hasta dentro del propio chavismo, hay montones de sectores del chavismo que se han ido abriendo. Sí, claro, Sí, claro. claro. Porque no quieren estar metidos no solo no quieren estar metidos en el barco que se está tambaleando, sino que no están de acuerdo con muchas de las cosas que viene haciendo. Ahora, otro de los temas que duelen, sí, no, discúlpame. No, Colette. nada, que yo no quiero perder esta cuestión de que es verdad, el gobierno tiene más responsabilidad, la oposición no, pero también cómo haces para que un gobierno pueda alimentar a su gente, dar medicamentos, etcétera, etcétera, cuando tenés una cantidad de potencias que no te están permitiendo que eso te llegue. Pero tenés un montón de potencias que te están ayudando a que eso te llegue. Ahora China mandó. Estados Unidos le dejó de comprar petróleo cuando a En Venezuela. 2015 empezaron a Sí, empezaron con las restricciones. Estaba con las pero- restricciones. Sí. Ahora le cerró el acceso a la empresa Claro, las Gasito, navieras en no pueden, Estados eso, a que tiene la activos de empresa Estados Unidos. petrolera que tiene en Estados Unidos. Sí. ¿no? Ahora, era también Venezuela un faro de democracia, cuando en toda América Latina había dictadura. Sí, eso es verdad. Y esto nos lleva a una reflexión que siempre debemos hacernos, porque viste que los uruguayos, ahora que hemos restablecido en nuestras últimas décadas, la democracia, volvemos a pensar que estamos vacunados. O sea, que ustedes eran muy jóvenes, pero que antes decían, no, en Uruguay me decía haber un golpe de Estado en Uruguay, por favor, tendremos problemas. No, tuvimos golpe de Estado y 10 años de dictadura. Ojo que también la democracia es siempre una convivencia, un sistema muy frágil de convivencia, de tolerancia institucional, que no termine permeando al resto del continente, ¿no? Sí, es como un casamiento, ¿no? Que dicen que hay que ir Claro. como, ¿no? Cultivando Yo iba a todos decir, los días, es un así. sistema de ensayo y error, que es más o menos como el casamiento. ¿sabes? Ahí está. También. Pero que el tema es que se va testeando. O sea, no. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho, se le reclama a la democracia
un grado de perfección que nadie se reclama a sí mismo en ninguna de las cosas que hace en su vida diaria, ¿no? Sí. Entonces yo lo entiendo más como un sistema en el que vos vas testeando cosas y vas viendo. Dentro de lo que mencionaba antes, lo de los procedimientos. Hay una tentación, yo creo, creciente, y que me parece que es una tentación que no responde al eje izquierda-derecha, que es la tentación populista, para llamarlo de alguna manera, que es la de considerar al líder como el único intérprete de la voluntad popular y despreciar esos procedimientos aburridos de gente que se reúnen en unas habitaciones de unas comisiones. Mediocres, ¿no? Siempre en caso de que la cosa salga bien, con satisfacción mediocre. Sí, bueno, logramos que se aprobara el no sé qué. Claro, claro. Pero yo soy un gran fan de la política aburrida. Claro, exacto. O sea, para mí la política debería ser tan aburrida que solo la gente que tenga realmente vocación de hacer eso no va a haber grandes cataclismos, ni va a haber grandes logros, pero vamos a poder convivir. Los grandes logros o los grandes cataclismos también tenés que mirarlos en el arco largo. Claro, ¿no? claro. Sabés que el chiste de Giovanni Sartori era muy bueno, pero yo me refería a Norberto Bobbio, así que te pido disculpas. Sí, pero ahí tienen un par de libros juntos. Ahí. Por eso, claro. Colette. No Nicole, Colette. Colette. La última oportunidad, porque tenemos que ir cerrando. La última oportunidad. Eso me suena que... Tenés que decir una a que no vengo nunca más. Me suena eso. No, al contrario. La última por hoy. Fui la oposición acá. Sí, la gran madura, Dale. Bueno, yo creo que, a ver, vuelvo a insistir, es muy difícil evaluar qué es democracia y qué no es democracia. Tenemos que entender como una cantidad de coyunturas que está viviendo Venezuela en este momento. Sí creo que se debería ir al diálogo, sí creo que se debería buscar una salida con la participación de toda la ciudadanía. En eso sí estoy de acuerdo y abogo por eso, porque acá hay gente que está muriendo y está sufriendo. Sea por el bloqueo, sea por la mala gestión, sea por el liderazgo, sea por mantener el poder, hay gente que está muriendo. Y eso me parece que es lo primero que tenemos que pensar. Pensemos también, en esto que ustedes hablaban de las democracias, pensemos también lo que está pasando ahora en Brasil con Bolsonaro prohibiendo consejos, en especial para la comunidad LGTB, persiguiendo organizaciones de la sociedad civil, toda la pobreza que ha subido en Argentina. Pensemos también en esos casos, ¿no? Digo, hay como mucha cuestión para ponernos a pensar. Gracias. Denise, cerramos. Porque... Sí. No, yo quería solo dejar ahí el tema de las decisiones internas, ¿no? En Noruega supuestamente se están hablando, pero de los dos lados hay polos radicales que no quieren negociación, que no quieren conversa. Bueno, en 2018 hubo una negociación en República Dominicana que no marchó. Entonces eso ojalá se solucione, pero no va pintando, ¿no? Tenemos para largo, me parece. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero antes sepan que Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón.